Actualidad nos llama y nos convoca a la calle los distintos móviles de La Nación Más en esta cobertura, nuevas manifestaciones. Lo seguiste de temprano, te enterás de lo que está pasando ahora. Nacho Damonte está en Avellaneda en esta protesta piquetera sobre Avenida Mitre, a mitad de camino entre Plaza Alsina y El Puente. Nacho, contanos, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Alta cobertura de La Nación Más aquí en lo que es una movilización del Polo Obrero que nació en la Plaza Alsina, aquí en Avenida Mitre, municipio de Avellaneda. Por supuesto que la intención de los manifestantes era llegar al Puente Pueyrredón. Repito, por supuesto que las fuerzas de seguridad nacionales no se lo iban a permitir, por eso es que ahora vemos un cordón de Prefectura Nacional, todos preparados con cuerpo de infantería. Delante de ellos vemos el cordón de la Policía Federal con casco, tonfa y arma. Y delante de ellos un cordón de agentes sin arma de la Policía Federal para no tener este enfrentamiento manifestantes contra efectivos calzados con arma, ¿no? Por eso se decide tener una primera línea sin armas de fuego. La negociación fue llevada adelante por Beliboni con los jefes del operativo. Les planteó que ellos se están manifestando pacíficamente. El jefe del operativo les advirtió que estaban cometiendo una infracción, un delito, una contravención al cortar la calle y no permitir ni siquiera un carril, Hugo. Un carril, claro, pedían aquí las autoridades para que puedan seguir avanzando algunos autos. No se lo permitieron. La que brilla por su ausencia, Hugo, es la policía bonaerense. No hay un solo efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque como veníamos diciendo con Luis Novarecio, en la provincia de Buenos Aires no se aplica el protocolo de seguridad del Ministerio Nacional comandado por Patricia Bullrich. Por eso es que, en este caso, las fuerzas federales están para disuadir y no evitar el corte. Si estuviéramos en la ciudad de Buenos Aires, este corte habría sido levantado por las fuerzas de seguridad a los pocos minutos de realizado, Hugo. Eso no sucedió, las fuerzas solo pueden actuar disuasoriamente. Por eso es que en estos momentos tenemos 2 cuadras de la avenida Mitre completamente bloqueada por manifestantes, además también de la presencia de camiones hidrantes y, por supuesto, el panorama alrededor, locales cerrados, persianas bajas, comercio que se parte a la mitad durante 6 horas sin ningún tipo de actividad. Es lo que pasa cada vez que tenemos una marcha, Hugo. Claro, claro, y 2 argentinas que se enfrentan. Yo escuché temprano en toda la cobertura, como bien decís, muy completa de La Nación Más, con los distintos móviles. En instantes hablamos con Jean Libares, que también está allí en otro sector con esta protesta. Lo escuché a Waldo Wolf señalar cuáles son las leyes que se violan cuando uno ocupa el espacio público. Y vos dirás, bueno, pero faltan los alimentos en los comedores. Sí, pero también hay comedores ficticios. Se descubrió un sistema que utilizaba, y ahí es cierto lo que dice el presidente Milei, una causa noble, lo utilizaron para hacer negocios propios y por eso van a declarar varios dirigentes en indagatoria, solicitado por la justicia, es decir, un sistema que aprovechó lo peor que puede pasarle a un país, que es generar tantos pobres como ocurrió en la Argentina de las últimas décadas. Y en ese contexto, esta marcha, donde se mezclan las buenas voluntades con los vivos de siempre, que además cortan la calle e impiden que la gente, por ejemplo, vaya a trabajar, ¿no? Bueno, Hugo, en definitiva lo que estamos viendo es la primera marcha del Polo Obrero luego de las imputaciones, ¿no? Claro. Luego de las imputaciones por los comedores falsos, por la malversación de los fondos públicos a la hora del reparto de alimentos, del reparto de subsidios, etc. Y es la primera vez que lo vemos a Beliboni ya imputado. Beliboni que incluso se han filtrado facturas truchas en las cuales el propio Beliboni firmaba por la compra de una resma de hojas de impresora por costo de $1,5 millones de pesos. O sea, claro, una vergüenza lo que estaba pasando. Interesante, Nacho. Que manejaban las organizaciones. Es la primera vez que se lo ve en la calle, Hugo. Eso es lo que digo. Permitime esta intervención, porque también lo escuchamos esta mañana temprano a Beliboni, defenderse con el tema del CAE y con el tema de la FIP y que las facturas fueron autorizadas. No nos olvidemos que hasta hace 5 minutos se descubrió usinas de facturas truchas. La de Bahía Blanca era una, que soportaron gran parte de lo que fue el desfalco, viste, multimillonario, que quedó demostrado en la causa de la obra pública y tantas otras, Ruta del Dinero K. Es decir, la Argentina produjo, entre tantas malversaciones, usinas de facturas truchas. No decimos que sea el caso, pero evidentemente que haya pasado por la AFIP no garantiza nada. De hecho, te diría que la Administración Federal de Ingresos Públicos en los sectores medios nunca se fueron los hombres que respondieron al kirchnerismo. Creo que todavía están algunos de ellos que articularon y ayudaron a organizar los papeles de las causas Otesur y los Sauces, que todavía no llega a juicio oral. Pero entendamos, el hecho de que una factura
tenga todos los requisitos formales. No significa que esté respaldando efectivamente la transacción económica. Y este es uno de los temas. Permitime, Nacho, que voy con otro de los móviles y vuelvo a vos en instantes. Jan Libares está en el Congreso con más información. Jan, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, aquí estamos porque se está realizando este campamento abierto que anunció el Frente de Izquierda Unidad y diferentes organizaciones políticas y sociales desde alrededor de las 9 de la mañana, con gazebos, con una consigna: mi ley es hambre. Ese es el lema. Están con un megáfono, con un micrófono, dando discursos. No han cortado el tránsito, eso sí quiero marcarlo. Estamos enfrente del Congreso para que todos se puedan graficar, pero sí están exponiendo su protesta. Como ves, hay diferentes pecheras, hay gente de la CTA Autónoma, gente de Coordinadora por el Cambio Social, CTA Frente Barrial, Frente de Izquierda, bueno, diferentes consignas, ¿sí?, que van desarrollando durante esta jornada. Insisto, comenzó a las 9 de la mañana, según me confirman, cerca de las 2 de la tarde van a levantar. Y como fuimos marcando durante la programación durante la mañana, Hugo, esta consigna de protesta se hace en diferentes ciudades del país con una misma premisa: mi ley es hambre, mostrar el descontento, y la principal consigna y pedido es: entreguen la comida a los 44.000 comedores que, según estas organizaciones sociales, hay en todo el país. Y repito la cifra: 44.000 comedores en toda la Argentina, Hugo. Bueno, ¿y cómo está la situación? Porque entiendo que más allá del reclamo, que puede ser lícito, porque acá el escenario es el siguiente. Tanto las iglesias, sean evangélicas como católicas, ni hablar de organizaciones como Cáritas, probablemente hicieron un trabajo social frente al Estado ausente del gobierno, y en todo caso el gobierno alimentando con alimentos justamente esos comedores. Ahora, también se armó un sistema paralelo que queda al descubierto, con punteros que armaban comedores de donde finalmente se practicaba pole dance, ¿no? También eso quedó demostrado. Entonces, se mezcla una cosa con la otra, y también se mezclan las buenas voluntades con aquellos violentos que quieren, digamos, arrasar con todo y con el espacio público también. ¿Qué se ve ahí, Jan, sobre este tema? Bueno, justamente esto, ¿no, Hugo? Lo que marcás vos es muy cierto, y aquí hay mucha gente que asiste e insiste que son comedores organizados, que son fidedignos, que no tienen ningún desacuerdo social, si se quiere, que los pueden auditar, que los pueden investigar y que necesitan. Por eso vos ves que hay algunas mesas, sí, que han traído comida, algunos emprendimientos no solo de comida, sino también de ropa, de vestimenta, artesanías. Bueno, todas las tareas que ellos dicen: nosotros en los comedores hacemos este tipo de emprendimientos para poder solventarlos, por eso necesitamos ser escuchados por capital humano, tenemos todos los papeles en regla y queremos que llegue la comida a estos comedores. Por eso, insisto, vos ves que serán cerca de 500 personas, como mucho, Hugo, no llegan a 1000, y que representan a diferentes organizaciones con nombres, ¿sí? Por ejemplo, ahí ves una que dice CTA Frente Barrial, otra que dice Coordinadora por el Cambio Social, otra que dice Agrupación Peronismo de Base de Avellaneda. No son las grandes organizaciones políticas, quizás son un poco más pequeñas, pero pueden marcar esto que decís vos, ¿no? Que son comedores fidedignos, que llegan a la gente y que no son ilegales. Bueno, volvemos con vos en instantes. Jan Libares, toda la cobertura aquí en La Nación Más, los distintos móviles. Otro de ellos está allí en la protesta en el puente Pueyrredón con Tomás Díaz Cueto. Tomás, buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes para vos, para todos los que están del otro lado. Aquí estamos, seguimos trabajando a 50 metros de lo que es el corte que se está gestionando aquí en Mitre y Montes de Oca. A nuestra periferia tenemos lo que son los carros hidrantes, está la Prefectura Naval Argentina con la motorizada, también se ve la Policía Federal, está el escuadrón de la Prefectura Nacional con los Canain, con el equipo de canes que trabajan también aquí en este corte, pero por suerte hay que decir que a raíz del corte que hizo la Prefectura antes de Montes de Oca, se permite la transitabilidad a través de la avenida Mitre pertinentemente, está despejada la traza para justamente el puente Pueyrredón, y recientemente le comentaba a Luis Novarecio también las paradojas que se dan también en estas situaciones, porque hay gente reclamando por los alimentos, pero también, además de los locales cerrados que tenemos a nuestro alrededor, hay un local que tengo aquí a mi derecha que está buscando trabajadores, que busca albañiles, que busca plomero, que busca electricista. Bueno, la dicotomía, ¿no? La dualidad que se da en este contexto ¿cómo en es que hay eso? necesidades. ¿Cómo es eso? Contanos. Sí, aquí sí. Hay un local que justamente está solicitando empleados a tan solo 100 metros donde está el corte. Fíjate, ahí te ¿Y hay largas colas allí también para...?
asumir esa vacante Nadie. laboral? ¿O esas vacantes? Nadie, Luis. Nadie, Hugo, nadie, absolutamente nadie. Es un local gastronómico. Allí vemos 2 personas tomando un cafecito, charlando, entiendo del contexto. Necesito albañil, plomero y electricista. Todas actividades que seguramente las organizaciones sociales tienen el rol de poder infundir, ¿no?, en aquellas personas que van a ser asistidas por estas organizaciones. Generalmente lo que se hacen son también prácticas profesionales o algún intento de insertarlos al mercado laboral. Bueno, albañil, plomero, electricista, no hay nadie aquí dejando un currículum. Por el contrario, están allá, como tenemos en la imagen, allá cortando la traza para pedir alimentos. Algo tradicional de los albañiles. Sí, Gabriel. Muchas veces, buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Quejarse de los ayudantes, los albañiles, que dicen no me vienen a trabajar porque prefieren ir a la marcha porque cobran así el plan, si no van a la marcha le descuentan el plan. Algo que uno viene escuchando hace más de 10 años. Recién ahora es parte de investigaciones judiciales. Interesantísimo, una moneda de 2 caras. Allí se piden puestos de trabajo y la gente que marcha reclamando, en este caso, asistencialismo, y que no va a buscar trabajo, en todo caso, no hay nadie que se presente ahí. La postal que nos ofrece Tomás Díaz Cueto desde otro de los móviles, que también muestra, me parece, y saludo a Federico González, ya está con nosotros Gustavo Carabajal, lo escuché con el informe de San Martín, a Caraba. Tengo datos para aportar sobre el tema, porque es un escándalo. El otro caso, Chocolate Rigó, como parte de este escenario de corrupción generalizada con el que se encuentra el nuevo gobierno y que por supuesto no va a cambiar en un día. Pero Federico, aprovechándote ya que estás con nosotros para pedirte una opinión sobre este tema, hay una degradación cultural, no hablo de la batalla cultural, de gente que pide asistencia en vez de buscar laburo. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario. Mira, yo, si me permitís, haría una mirada un poco más panorámica o macro, si se quiere. Un paneo. Sí, un paneo a ver, en el espacio y en el tiempo. Sí. Yo te diría que en la Argentina existe un dilema muy complicado, Sí. que son 2 verdades, 2 realidades que las 2 tienen su peso. Por un lado, lo que es uno de los lemas del presidente, no hay plata. Sí. No hay plata, no se la puede fabricar, no se puede darle a la maquinita. Salvo para un sector de la política. Digamos Sí. la verdad también, ¿no? Digamos una cosa como la otra. Los diputados, los senadores dan cada vez un poquito más de vergüenza. Sí. Obviamente está mal generalizar, pero no vi que se rasgaran las vestiduras en este caso diciendo no queremos aumento. Ellos se siguen aumentando los sueldos. Concedo ese detalle que no es un Sí, detalle yo menor. creo que más que detalle es ejemplar Sí, el tema. por supuesto. Ok. Bueno, pero del otro lado... No es como, perdón, pero uno está como con la sensación de lo que Bien. está pasando, ¿viste? Y parece, no. Ahora, estamos... del otro lado, Sí. de no hay plata, es que hay dolor social. Bueno. Y también eso es cierto. Entonces, yo lo que quisiera destacar es Sí. la dimensión del dilema. ¿Qué hacemos con eso? Porque las 2 realidades son, valga la redundancia, contundentes, Sí, reales y dramáticas. Permitime que te agregue un dato Sí. de gente con la que conversé. Cuando se produce la pandemia en Estados Unidos, revoleaban desde el Estado muchos cheques. ¿Sabés lo que pasó post pandemia? Mucha gente no iba a laburar y pasaba lo mismo que acá. Había pedido de puesto de trabajo y la gente no iba a trabajar. ¿Qué hizo el gobierno? Cortó el sistema de cheques. Entonces empezó de nuevo el mercado laboral a establecerse de nuevo. Entonces, si vos mantenés una cultura del asistencialismo, destruís, no sé qué opinas, Gustavo, te veía acompañando o asintiendo el tema. Es así, a ver, mucha de esta gente que está ahí protestando, formando parte de la marcha del Polo Obrero, tiene también la posibilidad de ir a trabajar. No reclamaba antes en el gobierno de Alberto Fernández y sí lo está haciendo ahora. Eso también convengamos. Ese es otro dato, ¿no? Ese es otro dato. Estos, Sí, los sí, del Gabriel. Polo Obrero, quizás son los que sí estuvieron siempre en la calle, pero lo que te muestra esto, al contrario, para mí, Federico, lo que decías, bueno, no sé si al contrario, pero que esto no es muestra de dolor social. Los piquetes ya demostraron que no son un reflejo de una crisis social. Es un método de protesta de un sector politizado, sindicalizado, si querés ya, que sale a la calle a reclamar. Pero ahí no está el dolor social, está en otros lados el dolor social. Pero eso, por supuesto, por eso permitime que te contraargumente, porque yo lo que propuse es, bueno, vamos a hacer una mirada panorámica, cuál es estructuralmente el fondo de la cuestión. Ahora después, si salimos de la mirada panorámica y vamos al concepto de piqueteros, piquetes, bueno, ahí
te doy toda la razón. Es decir, me parece que ahí hay de todo, se mezcla todo, están los impresentables, están los, como dijo Hugo, los avivados. Bueno, eso, por supuesto, es muy reprochable. Además, yo creo que de lo que intenté decir yo no desprendería. Entonces hay que continuar con la asistencia social porque esa no es la idea. De todas maneras, creo que este gobierno, con todas las críticas que se le hacen de los sectores sociales, también continúa con la tarjeta alimentar, con la UH, pero fíjate que hay sin intermediarios y aparentemente ese programa es de los que mejor funcionan. Por supuesto. El problema fue el potenciar trabajo, sobre todo cuando se recontra multiplicó en la época de la pandemia, es decir, nace con un fin, digamos, loable, pero termina desvirtuándose. En general pasa lo mismo con las organizaciones sociales. Cuando vos recorres la historia de las organizaciones sociales, incluso la piquetera que nace a principios de los 90 en Cutralcó, como un reclamo justo, después se transforma, como pasa con el MOCAS en Santiago del Estero, como pasa con el reclamo de, en este caso, pseudo mapuches, pero algunos que toman esa bandera y después la tergiversan y se transforman en otra cosa. Nacen como algo loable y después ven el negocio. Entonces, para evitar el negocio, vos tenés que, además de denunciar y recurrir a la justicia, generar un comportamiento desde el gobierno, que en este caso, bueno, es lo que se reclama. Por eso hablamos de los dirigentes, que son los senadores, los dirigentes del Poder Legislativo, ¿no? Y los diputados. En fin, volvemos a la calle, ¿les parece? Está Lucas Jerez en otro de los sectores, en Avellaneda en este momento, donde justamente se dio la concentración allí en Plaza Alsina. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Estimado Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos, buenas tardes al equipo. Vamos a hacer un pequeño raconto de cómo sucedió esta jornada. La movilización, o sea, primero una concentración a las 11 de la mañana en la Plaza Alsina, a unos 400 metros al sur de este lugar donde estamos nosotros. Arrancó un poco más tarde, cerca de las 11:15, 11:20 desde la mañana. Desde ese horario, Hugo, está absolutamente cortada la avenida Mitre. Además está a decir, una arteria troncal en la movilidad, no solamente del transporte público, de los particulares, sino también de carga en lo que es el conurbano, el sur del conurbano bonaerense y el consecuente acceso a la ciudad de Buenos Aires. La idea principal de esta marcha que encabeza el Polo Obrero a través de Eduardo Beliboni, que está desde bien temprano aquí presente, era llegar hasta el puente Pueyrredón. Después de circular estos 400 metros con sentido a Capital, se encontraron con 4 cordones de la Policía Federal Argentina y uno de la Prefectura Naval Argentina, y el negociador de la Policía Federal le dijo: señor Beliboni, ni usted ni quienes los acompañan van a pasar por este lugar. Y empezaron a pergeñar un plan B. Este plan B tenía que ver con tomar el tren, irse todos en tren hasta Constitución, pero el señor Beliboni le pedía a la policía garantías de que no los estén esperando en la propia estación de Constitución, porque la idea final era movilizarse hasta el ministerio, el ex Ministerio de Desarrollo Social. Así que así están las cosas. Por el momento hay cierta tensión, aunque también tranquilidad y parsimonia. Todo ha sucedido hasta el momento con normalidad, más allá del corte total de tránsito y la afección nada despreciable para los comerciantes y para las personas que tienen que ir a trabajar y tomarse el colectivo. Se imaginarán que prácticamente durante la segunda mitad de la mañana no funcionó el tránsito en lo más mínimo por aquí, por Avenida Mitre. Bueno, este es un tema, ¿no? Porque la gente que va a trabajar, que es la gran mayoría de los argentinos, no puede, evidentemente no puede transitar por esa zona, y es una zona clave para ingresar justamente a la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos, creo que hay 3 millones de personas estables que viven en la Ciudad de Buenos Aires y se suman 2 que vienen todos los días desde el conurbano bonaerense, ¿no, Gabriel? Y esto es un obstáculo para los que quieren laburar. Sí, claramente, y es una imagen que no se estaba viendo últimamente. La verdad que una imagen repetida en gobiernos anteriores de los cortes al puente Pueyrredón. Se había logrado dilatar, que no se vea tan disuadir, si querés. Esta imagen. Hoy vuelven los piqueteros, aprovechando el Polo Obrero, aprovechando Beliboni, esta lógica de pelea con el Ministerio de Capital Humano. Saben que el Ministerio de Capital Humano está en un momento de relativa debilidad, uno podría decir entre comillas. Le entró la bala del tema de los alimentos, lo mal manejada que estuvo la situación, de primero decir que era todo mentira, que era para emergencias, después decir que era solamente yerba o la mayoría yerba, y después reconocer que efectivamente había alimentos próximos a vencer, como la leche que ya se está repartiendo. Bueno, todo eso hace
que ahora se esté mirando todo con lupa de lo que pasa en Capital Humano, Claro. y Beliboni sabe eso. Entonces, mientras está siendo investigado por la justicia, dice, aprovecho ahora y salgo a hacer otra medida de fuerza. Ahora, no nos olvidemos que este es un momento del gobierno muy especial. Se cumple un semestre, el gobierno que está tratando de ordenar las cuentas, la macroeconomía, el tema del déficit fiscal, la baja de la inflación. En el otro sector, en ese tercio, porque muchos dicen la Argentina tiene 3 tercios, hay un tercio que se ve muy afectado, sobre todo por los negocios. Hay un sector que es la casta real de la Argentina, que vive a partir de todos los negociados que se dan con el Estado. Por ejemplo, y para hacerle una pregunta, ahora vamos a escuchar a Beliboni, a Gustavo Carabajal. Yo averigüé, ¿sabés cuál era la planta de municipales en San Martín hace más o menos a principios de los 2000? Era de 3.500 empleados municipales. Parecido al municipio vecino que es el de 3 de febrero, que lo dijo Valenzuela el otro día, creo que tiene 3.500 empleados. ¿Sabes cuánto es hoy la planta de empleados municipales del municipio de General San Martín? Obviamente más grande que el de 3 de febrero, más de 10.000. Con lo cual, si la justicia se le ocurre pedir un listado de todos los empleados que tiene en el municipio de San Martín, se va a dar cuenta que lo que está mirando ahora como un caso 2 de Chocolate Rigo es apenas una muestra, ¿no? Pero es escandalosa, Gustavo. Y más que teniendo en cuenta, Hugo, que nombraron 889 empleados en un año. A ver, el año pasado, desde el municipio de San Martín, designaron 889 empleados, de los cuales 14 está comprobado en un expediente que lleva adelante el fiscal federal Paul Stark y la jueza federal Alicia Vence. 14, los sueldos no los cobraban, no iba a los bolsillos de los titulares de esos contratos, sino que los cobraban funcionarios. Uno de los que retiraba el dinero con plásticos de otro, una maniobra similar a la de Julio II Rigau, era el presidente del Consejo Deliberante de San Martín, Sergio González, que no llegó a estar en el listado de imputados porque murió el 8 de noviembre pasado. Pero el intendente está, en este caso, en la mira de la Está acusado justicia. y con prohibición de salida del país. Bueno, y es la mano derecha, y esto por una fuente, hoy hablé con 3. Con 2 pude desarrollar este tema porque te estaba escuchando vos con atención y quería tener más información. 2 fuentes que estuvieron dentro del municipio de San Martín me dicen que la operatoria es escandalosa. Es decir, hay prestanombres, hay gente que ni siquiera que sabe que está allí figurando en la nómina, otros que le dicen, mira, vos te vas a llevar una parte. Es decir, todo un sistema organizado de hace mucho tiempo, en donde, por supuesto, salvo la gestión de los Iboscus, padre e hijo, en su momento que fueron la alternancia, aunque después se acercaron al kirchnerismo, pero fueron la alternancia porque ambos provienen del mundo radical, siempre el municipio de San Martín siempre fue un reducto bien peronista, como lo es La Matanza. Y en ese reducto peronista, los negociados, no porque el peronismo en sí mismo entrañe corrupción, pero hay como en la cultura peronista, vení, dale, le damos un laburo a aquel, le damos un laburo. Lo que empieza siendo una excepción a la regla, termina siendo la regla, con el aprovechamiento, en este caso, de prestanombre, de todo un sistema de corrupción que tiene al propio intendente en la mira de la justicia y que esperamos que la justicia resuelva pronto, porque la justicia es el último lugar donde los ciudadanos esperamos con expectativa que haya justicia, justamente, ¿no? Para evitar que esto se repita. Exactamente. Ayer se allanó por segunda vez la municipalidad. Fueron a secuestrar los legajos de estos 889 empleados. ¿Qué pasa? Van a revisar si esos 889 empleados nombrados en 2023 cumplían o no funciones, si existían, si de repente quiénes cobraban los sueldos, los empleados o los funcionarios. Ahí está. Eso es lo que quieren revisar. No es que hay 889 empleados fantasma, no. Quieren ver cuáles de los 889 empleados nombrados en 2023 cobraban efectivamente y cumplían funciones. Y separar un poco, hacer un tamizado de si efectivamente había casos parecidos a los que tienen confirmados, que eran 14 personas que no iban a trabajar y que las tarjetas, los plásticos los tenían funcionarios como por ejemplo el presidente del Consejo Deliberante, que fue grabado por cámaras de seguridad de las sucursales Villa Lynch y San Martín del Banco Provincia yendo a cobrar y a retirar dinero con tarjetas de débito que no le pertenecían. Igual que el caso Rigón La Plata. Impresionante. ¿Y en cuántos casos se darán situaciones similares en municipios
digamos, más lejos de la lupa, incluso periodística, y también de la justicia. Y después, ¿cuánto dependemos ahora de la justicia para que se conozcan más hechos? Mientras tanto, Gabriel, hubo una renuncia en el gobierno, ¿no? Alejandro Consentino. Sí.